Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad que hemos llamado la resignificación del patrimonio, sobre todo en esta semana que va a terminar, ¿cierto?, con lo que es el Día del Patrimonio, como que cada año se celebra a través de la organización del Consejo de Monumentos. Son días especiales donde todo está cambiando, Chile cambió, sistema social está cambiando, sistema político, y por supuesto queremos saber qué está pasando con las culturas, con las artes y específicamente con el patrimonio. Hemos preparado esta actividad que tiene mucho que ver con lo que actualmente pudimos ver hace un par de meses, lo que pasó con la estatua del general Baquedano, y ahí nos empezamos a cuestionar qué pasa con la resignificación de los monumentos, con aquellas figuras históricas que siempre han estado representadas, pero que inevitablemente han sufrido un cuestionamiento tanto en su patrimonio como en su definición. Para ello, les cuento que esta actividad ha nacido fruto de una alianza que hemos tenido ya hace algún tiempo con dos jóvenes productores e investigadores, como son don Felipe Gamboa y don Fais Machini, que nos acompañan en esta oportunidad. Ya les voy a dar el pase a ellos, que van a moderar la actividad, y que ellos han realizado un trabajo muy interesante, específicamente con los invitados que hoy nos acompañan. Así que ellos también nos van a contar brevemente qué es lo que están haciendo. Y quiero presentarle a quienes tenemos el honor de tener presentes en el día de hoy. Nos acompaña don Guillermo Núñez, artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas del 2007, escenógrafo del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. También fue nombrado director del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Durante su gestión se caracterizó por buscar principalmente acercar el público al museo por medio de exhibiciones y actividades artísticas, entre un currículum inmenso que tiene. También nos acompaña don Marcel Solá, creador de la escultura El Perro Matapacos, que hasta el día de hoy es un ícono dentro del proceso de movilización social que ha vivido nuestro país, y que también es algo que trascendió las fronteras, ya que en muchos otros países también hemos visto cómo estaba presente esa figura. Y que bueno, les cuento que a nivel de UTEM también la figura del perro Matapaco era muy cercano, siempre andaba cerca de alguna de nuestras sedes, así que los estudiantes lo identificaban perfectamente. Marcel Solá, licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Chile, licenciado en Estética de la Universidad Católica, diplomado en Gestión Cultural, conservador de bienes de interés cultural por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y máster en Museología por la Universidad de Valladolid, también en España, entre muchas otras actividades que tiene relacionadas también con el proceso creativo y el cuidado patrimonial. Así que para ir avanzando en esta interesante conversación y no perder más tiempo, bueno, no sé si ya se agregó también, disculpen, pero nuestra tercera panelista es Alejandra Araya. Ella comenzó su formación en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, obtuvo en esa institución la licenciatura y el magíster en Historia, incorporándose a la planta académica en 1997, y el 2007 obtuvo el grado de doctora en Historia en el Colegio de México con la tesis Cuerpo, Soledad Colonial e Individuo Moderno en Chile. Así que con estos tres grandes invitados vamos a poder desarrollar este tema de la resignificación del patrimonio, y les dejo a quienes van a ser los moderadores en esta oportunidad, don Felipe Gamboa y don Fais Machini. Así que sean todos y todas bienvenidos y comenzamos este interesante diálogo. Ok, gracias Hernán. Gracias a todos por estar aquí esta noche para conversar con nosotros, a Guillermo, Marcel, Alejandra. Bueno, ya ha pasado más de un año y medio desde el 19 de octubre del 2019, ¿no? Y sucedió que muchos monumentos, algunos de militares, otros de conquistadores, fueron intervenidos, algunos también incluso destruidos. Y nosotros en Santiago tenemos un ícono muy importante que es la estatua de Baquedano. La estatua ya fue retirada, ahora en marzo de este año, y luego de un intenso proceso de manifestación en donde la estatua se vio en medio del huracán,
Para conversar el tema me gustaría partir preguntándole a Alejandra, para ver el contexto histórico desde su mirada. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se ha construido la noción de patrimonio en nuestro país? ¿Y por qué hay miradas tan distantes de un mismo símbolo? Por ejemplo, en este caso de la estatua de Baquedano. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias a Hernán León y a la Universidad Hermana, a la UTEM, y también a Felipe y a Faís por la invitación. También saludo a mi querido Guillermo Núñez, y muy encantada de conocer a Marcel también. Bueno, es una pregunta amplia, pero creo que muy importante. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que en todas las sociedades los procesos de construcción de los símbolos son complejos, pero que evidentemente están asociados a los grupos de poder, es decir, la monumentalidad está asociada a los grupos que, ¿cierto?, ejercen el poder o se instauran como hegemónicos o como mayoritarios en determinadas sociedades, y que por tanto cuando entran en crisis esas sociedades o en algunos tiempos los monumentos son objeto de cuestionamientos, de ataques o también de ignorarlos, ¿verdad? Como símbolos específicos. Entonces, así fue con la conquista, por ejemplo, española sobre territorios americanos, como por ejemplo construir iglesias sobre las propias pirámides, tanto de Tenochtitlan, ¿cierto? O de los espacios del Imperio Inca. Es decir, la conquista, como la palabra lo dice, ¿cierto? Que es la instalación de otro régimen político, implica, ¿cierto?, la resignificación de esos símbolos y de esos llamados monumentos o elementos colectivos, ¿no?, que podían identificar a los pueblos. El estallido social, ¿cierto?, la revuelta en la cual, ¿cierto?, se hace más evidente desde octubre del año 2019 hasta ahora, es importante, interesante, haciendo una observación respecto de que la escultura o la estatuaria de Manuel Baquedano, un general de la llamada, ¿cierto?, estuvo tanto involucrado en la llamada pacificación de la Araucanía como en la guerra del Pacífico o la guerra del Salitre. Yo creo que de alguna manera se encontró en el ojo del huracán, es decir, yo creo que Baquedano estaba allí en este centro neurálgico de la ciudad de Santiago. Lo que quiero hacer la salvedad es que el centralismo, es decir, no solo pasó en Santiago, el que alguna estatuaria o alguna monumentalidad fuera objeto de la indignación, ¿no?, y de la rabia de muchos sectores de la población, fue cobrando al calor de la revuelta y al calor del tiempo de las distintas protestas distintos significados también. Uno, por ejemplo, que muchas personas se preguntaran quién era, ¿no?, ese personaje que estaba arriba de un caballo en el centro de la ciudad capital, y que se enteraran, ¿no?, quién era, ¿no?, y que le dieran algún sentido a esa información que portaba un hombre a caballo, que podría ser cualquier otro, es decir, lo mismo podría suceder con Pedro de Valdivia o con cualquier otro masculino arriba de un caballo en distintas ciudades del país o del mundo. Y que por lo tanto también, ¿cierto?, se apropiara en el sentido de qué significaba intentar derribarlo o intentar borrarlo de acuerdo con la protesta actual. Entonces el patrimonio o los patrimonios, la palabra patrimonio viene de pater, ¿no?, de padre, tiene que ver, ¿cierto?, con esas genealogías de la masculinidad y de los estados nacionales asociados a los hombres en específico y a los valores de la masculinidad como la guerra o como el enfrentamiento, que se encuentran, ¿no?, con este estallido, con esta revuelta de la indignación y, como dice Barrington Moore, de la dignidad como base de la revuelta social. Y entonces pasa a ser un elemento, ¿cierto?, importante de ese conflicto, de querer derribarlo o no, o de mantenerlo o no. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que no necesariamente hubo una especie de orquestación, ¿no?, respecto de la necesidad de votar a Baquedano, sino que en medio de los distintos conflictos
y de la revuelta del estallido, bueno, Baquedano está en la llamada, ¿cierto?, en la Plaza Italia, hoy en día la Plaza de la Dignidad, y entonces pasa a resignificarse. Y los patrimonios en general, ¿cierto?, son decisiones de los estados y son decisiones de determinadas clases políticas y de ciertos códigos socioculturales que los instalan como elementos valiosos. Pero no necesariamente todo el mundo sabía ni le importaba Baquedano. Es decir, a un grupo reducido de personas le podría importar eso, y cuando empieza todo este conflicto, claramente las Fuerzas Armadas, ¿no?, o la clase política sale en defensa de un personaje que tiene muchos elementos, ¿cierto?, cuestionables, para defender un lugar, para defender, ¿cierto?, una posición, para defender una interpretación de la historia, para defender unos ciertos códigos, y por lo tanto uno alza como ciudadana. Yo soy habitante del barrio, soy, ¿cierto?, habitante del centro de Santiago. Hace pocos días estuve por primera vez, después de año y medio, caminando por el Parque Forestal, y fui a tomar fotografías de la Plaza de la Dignidad sin Baquedano, ¿no? Me habían hecho algunas declaraciones o entrevistas a pocos meses del estallido social, con Baquedano allí, ¿sí? Y entonces es interesante, ¿verdad?, lo que provocó esa escultura en el debate social y cómo a su vez se resignificó en medio del estallido. Con esto quiero decir algo, y quizás aquí, como no sé si respondí completamente tu pregunta, pero en el fondo Baquedano vuelve a estar en la palestra sin que hubiese tenido importancia durante 20 años para la mayoría de la ciudadanía de Santiago. Yo soy historiadora, por lo tanto a mí, ¿cierto?, lo estoy hablando desde ahí, es decir, yo no le rindo homenajes a Baquedano, ni me se lo rendiré nunca, y por lo tanto en esa caminata diaria de Santiago, el que Baquedano esté o no esté, me da un poco lo mismo, ¿no? Ahora, desde un punto de vista académico, ¿no?, o de historiadora, claramente entiendo la fuerza que cobró esa escultura en medio del estallido, ¿no? Y que fueran el ejército el que saliera en su defensa, y el que además enarbolara este discurso sobre la patria, que también lo encuentras tú replicado en todo lo que se plantea respecto de lo que significan cualquier uniformado, sea de carabineros, de las Fuerzas Armadas o ¿cierto?, de otra rama de las Fuerzas Armadas, respecto de la asociación que se está haciendo entre patria, uniforme, ¿no?, uniforme militar, uniforme armado, y valores, ¿no?, valores como éticos que debiese compartir toda la ciudadanía. Eso me parece interesante, ¿no?, de cómo aparecen estos hombres uniformados defendiendo una serie de códigos que efectivamente no han sido, que han sido parte de los procesos de construcción del Estado Nacional, pero que en ningún caso son los valores compartidos por toda la sociedad de manera espontánea, sino que hemos sido educados en ese respeto. Yo soy nacida en el 72 y en totalmente educación pública, y efectivamente me tocó aprenderme obligatoriamente los himnos de Carabineros, por ejemplo, en los llamados lunes cívicos, ¿no?, en los años 70, ¿no?, hasta los 80. Entonces, eso no es algo que haya sido como inoculado o que se hubiese creado como por apropiación o por generación espontánea, sino que fue instalado e inoculado en la población a partir de la coaptación de los distintos sistemas educativos, ¿cierto?, políticos y culturales en dictadura. Entonces el proceso de construcción de los símbolos de la llamada nación o del Estado son decisiones, y Baquedano estuvo allí en un momento. Unos podrían decir, bueno, estuvo en el lugar equivocado en el día equivocado, digamos. Podría haber sido cualquier otra escultura, esa es mi opinión, pero estuvo ahí, y me parece importante lo que se ha discutido a partir de su instalación. Yo en lo personal, y con esto termino, escribí una columna al respecto en que lo sitúo no en el debate tan contingente, o sea, que tiene que ver el estallido, pero lo sitúo sobre todo en los códigos del patriarcado y de la masculinidad. Para mí es relevante Baquedano en lo que representa, ¿no?, respecto de la patria, el patermonio, ¿no?, y que es importante, lo llamé el otoño de los patriarcas, ¿no?, y que es importante
resignificar el patrimonio desde otros códigos, ¿no? Que tenemos que buscar, ¿no? Digo, cierto, muchos han discutido que hay que poner a la Gabriela Mistral o a una mujer ahí. Yo creo que no, yo creo que las mujeres nunca hemos estado en el código de la monumentalidad pública porque nunca ha sido nuestro territorio. Muchas gracias, Alejandra. Quisiera hacer una pregunta a don Guillermo Núñez. Bueno, también desde otra vereda, Alejandra comentaba que, y es muy interesante eso, por eso el conjunto de estas tres opiniones son muy valiosas porque estamos analizando tres posiciones que vienen de lados distintos y que van a colindar en ese sentido en la figura de este monumento del cual estamos hablando. Y bueno, don Guillermo, con toda la trayectoria que usted tiene, y don Guillermo fue escenógrafo del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, director del MAC, y al mismo tiempo un gran artista con una gran trayectoria y premio nacional. Entonces, ¿qué piensa de esta disputa del espacio público y del arte como instrumento simbólico político? Bueno, puedo hablar ya, ¿no? Sí. 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 Bueno, después de toda la explicación de Alejandra, es bien poco lo que puede uno agregar. Fantástico ese resumen que ha hecho y la ubicación que ha dado de este personaje que estaba antes en la Plaza de la Dignidad. La verdad que todos los monumentos en Chile, en Santiago, son bastante mediocres, ¿verdad? Artísticamente tienen bastante poco valor y solamente el valor que se le ha agregado patrimonialmente es porque pertenecen a una clase dominante que los ha impuesto y los ha, como bien nos explicaba Alejandra, se ha impuesto casi a la fuerza, ¿verdad? En ese sentido, ella contaba que de muchacha ella tuvo que cantar el himno de Carabineros todos los días lunes. Nosotros tuvimos que cantarlo todos los días en el campo de concentración. No solo el himno de Carabineros, sino de los navales, de los milicos, o sea, todo. Puedo cantarle todos esos himnos. Durante varios meses teníamos que formar y cantar ese himno. Bueno, esa es una salida de madre. Pero bueno, yo creo que en Santiago toda la parafernalia que existe en torno a estos monumentos es bastante mediocre, ¿no? Artísticamente no valen nada, de modo que solamente se defienden, como lo explicaba muy bien Alejandra, por su carácter de imposición desde las alturas. Entonces yo creo que allí lo que tiene que haber en este momento es una resignificación de eso, o sea, volver a colocar allí en ese lugar algún símbolo, algún elemento que pueda tener más que ver con la dignidad y con y con la idea de los chilenos, de lo verdaderamente chileno. Y nosotros, en nuestra cultura, hay pocos elementos que sean muy significativos de lo que es chileno, ¿verdad? En cuanto a manifestaciones artísticas. Y a mi entender, en una de las manifestaciones más singulares que existen de arte en Chile es la cerámica de Quinchamalí. Y entonces yo propongo lo siguiente, que allí coloquemos una gran escultura de la guitarrera de Quinchamalí con el puño en alto. Y lo propongo porque yo lo he usado como elemento en un afiche que
creado primero en el exterior, ¿verdad? Ahí está, creado en el exterior, en Chile, durante mi exilio, y que yo creo que ese sería el mejor homenaje que podamos rendir a los chilenos. Y coloco a esta figura de Quinchamalí con el puño en alto, porque justamente es el momento en que el pueblo se levantó. O sea, me da la impresión de que esta imagen, creada no por mí, sino creada por el folclore popular, es la representación máxima de lo que está buscando el pueblo chileno en este momento. Es decir, hay lucha, hay alegría, y está la guitarra también, o sea, los cantos. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, también tenemos a Marcel Solá, y él, bueno, él ha estado, como decían al principio, en el centro del huracán. Y me gustaría preguntarle, ¿qué opinas del fenómeno popular, del reemplazo simbólico, por ejemplo, de la estatua de Baquedano por la figura del perro Matapacos? Marcel. No, sí. Hola, primero que nada quiero agradecer a UTEM la invitación, a ustedes, Felipe, Faiz, por hacerme partícipe de esta instancia, donde también comparto este panel, este conversatorio junto a Alejandra y Guillermo, a quienes admiro hace mucho tiempo, ¿ya? Tanto Alejandra por su cualidad y calidad musical. Me acuerdo años atrás de haber ido a conciertos por ahí en el Teatro del Bellas Artes, de Luna y Caelo, y haber alucinado, así que soy un fanático. Ahí. Y bueno, y don Guillermo, con quien tuve ocasión de participar en algunas acciones de la Brigada Alquimia, así que sin duda es un tremendo referente. Y bueno, en relación a tu pregunta, Faiz, básicamente me gustaría hilar un poco con lo que planteaba Alejandra. O sea, creo que más allá del análisis puntual sobre la estatuaria ecuestre de Baquedano o fúnebre, llamémosle también, a mí me parece interesante lo que sucede como contexto de lucha, por así decirlo, tensión en el espacio público, ¿ya? Porque justamente el espacio público es el entorno donde se genera esta disputa de tensión política, ¿ya? El espacio público es justamente el lugar donde nosotros nos podemos manifestar y tirar de esa cuerda que está muy tensa, con del otro lado que no quieren ceder nada a esta clase dominante, ¿cierto? Hegemónica, que justamente es la que valida y cuida estos símbolos, ¿cierto? Que no son más que representaciones de, como decía Alejandra, ejercicios de poder, digamos, de gestas heroicas, muy discutibles para algunos, de colonizadores. Por lo tanto, son figuras que claramente no cuentan con la validación, la legitimación y la representatividad del pueblo chileno en su gran mayoría. Son esculturas o monumentos impuestos, ¿ya? A mí en muchos congresos que he estado de ICOM me preguntan si estoy a favor de ejercicios de monumentalización o patrimonialización, y siendo museólogo soy totalmente contrario. O sea, en ese sentido creo mucho más en los procesos de desarrollo, de gestión de patrimonio, sin que esto pase por un decreto que vaya a ser validado a cuatro paredes en el Consejo de Monumentos, que muchas veces estanca esos procesos.
de validación, sobre todo el patrimonio que hoy en día se amplía, de acuerdo a lo que la UNESCO nos dijo por ahí el año 93, si no me equivoco, donde se incorporó también el tema del patrimonio intangible, ¿ya? Entonces, justamente a raíz de esta gran discusión de que los monumentos tradicionales no generan un gran sentido de pertenencia en diversas comunidades y territorios. Entonces, desde todo este contexto, ya que la pregunta iba ligada a cómo poder reemplazar esta figura de Baquedano, eventualmente por este ícono, que es la figura del negro Matapaco. O sea, yo creo, siendo ejecutor de la obra escultórica que por ahí circuló por las calles, siento que no aspiraba a eso. O sea, básicamente fue una situación bastante orgánica y espontánea lo que generó esta escultura, al momento de disponerla en el espacio público. Inmediatamente generó un efecto de un despertar adicional, de muchas emociones, de gran algarobía, donde todas las personas, por ahí desde el primer día que se instaló, justamente un día clave que fue el 15 de noviembre, como respuesta a este pacto o acuerdo por la paz, donde se tradujo en el acuerdo para el plebiscito, ¿cierto? Y que eso en algún momento no contaba con la validación de gran parte de las personas, me sumo, ¿ya? Por ende, y sobre todo lo que encontré más agresivo era cubrir todo este contexto de la Plaza de la Dignidad con estos mantos blancos, ¿ya? Que fue una acción que se repitió en varias regiones. Por lo tanto, este cuento de que este fue un acuerdo que se suscitó de manera espontánea, no me lo compraba ni yo ni nadie, entonces, porque claramente de un día para otro no se podía generar estos grandes telones, estos grandes sábanas que cubrían estos espacios llamando a la paz, ¿ya? Finalmente estos telones para mí eran como una especie de cortina de humo, ya que o echar algo por debajo de la alfombra, ¿cierto? ¿Cómo podía ser posible llamar a la paz habiendo tanto atropello, violación a los derechos humanos, asesinatos, mutilaciones, ¿ya? Entonces, justamente yo me encontraba haciendo esta escultura que fue hecha íntegramente de material reciclado, ya que estamos hablando de los ejercicios de resignificación. Justamente lo que yo hice fue tomar elementos que habían sido como despojos, ruinas de las propias marchas, trozos de reja, estructuras de paraderos, y con eso fabriqué con muchas botellas y material que por ahí, residuos de las propias marchas, creé esta escultura icónica, ¿ya? Con el ánimo de generar una ofrenda desde la trinchera del arte al movimiento, que es lo que sentía que era pertinente hacer, y dado que el movimiento claramente, por su naturaleza rizomática, no responde a un liderazgo, un portavoz o una portavoz que nos representara, pero claramente la figura del ícono del perro alzado por los estudiantes secundarios desde el año 2012, es una figura tremendamente representativa porque justamente simboliza toda la lucha que ha dado gran parte de la sociedad chilena, ¿ya? La lucha frente al abandono, el maltrato, la indiferencia y también de algún grado la discriminación. Esos cuatro elementos son los que finalmente se vinculan mucho con la figura icónica de lo que es el perro quiltro de la calle, ¿ya? Que está en la calle precisamente por una situación de abandono. Entonces todos nos sentimos muy quiltros por lo demás, en naturaleza mestiza, y consideré que era pertinente generar un ícono y evidentemente en este caso tenía que ser esta figura animal. Nunca pensé que iba a generar el efecto que generó, que desde el primer día, como decía, instalado en espacio público el día 15 de noviembre, fuera alzado por miles de personas como una especie de santo en procesión. Por ahí creo haber visto algunas fotos que te envié donde se nota una multitud tremenda, todos alzando. Pero finalmente lo que generó este ícono es eso, es un sentido de pertenencia, porque el perro representa esos valores o esa situación de resistencia, de resiliencia
que permanentemente hemos tenido que enfrentar gran parte de la sociedad chilena. Entonces, no es que la figura haya tenido este propósito de contexto como autoral y coautoral, porque yo, algo que señalo y subrayo mucho, es que esta obra, si bien es cierto, fue ejecutada por un autor, por un colaborador, un par de colaboradores, pero pasó a ser una obra co-creada por la comunidad. Ustedes saben que sufrió múltiples agresiones esta escultura del momento que fue emplazada en el espacio público para ver un poco la misma situación del quiltro que está abandonado en la calle. Fue agredido, fue pintado, fue rayado con consignas pro carabinero y toda esta historia, pero después fue, no contento con eso, fue quemado, ¿ya? ¿Quiénes se hicieron cargo de la reconstrucción de la vestidura vegetal con flores de este perro, ya que lo único que se salvó fue su estructura? Fueron cientos de personas que llegaron de manera espontánea a reconstruirlo, ¿ya? En principio con estas ofrendas florales, una suerte de animita, pero después se transformó en el constructo material vegetal para revestirlo. Yo creo que desde ese minuto la obra tomó una cualidad y una significación muy, muy grande, porque pasó a representar esto, la necesidad de diversas comunidades, territorios, de que este ícono permaneciera activo en las marchas, porque representaba eso, la capacidad de resistir, de volver a levantarnos frente a miles de estas agresiones. Y después, no contentos con eso, una vez reconstruido incluso con vestidura metálica, fue arrastrado por las calles. O sea, qué imagen más fuerte eso de ver tremendas camionetas 4x4 orquestadas, todo esto por estas organizaciones de capitalismo revolucionario que se sentían muy agredidos por este icono que convocaba, congregaba y unía, unificaba lucha, y lo arrastraron por las calles hasta destruirlo y fragmentarlo. Y todas estas acciones ocurrían un día jueves, ¿ya? Y no eran vanos, un jueves en la noche, porque ellos sabían que los viernes salíamos a la calle, salíamos a este contexto principalmente de la Plaza de la Dignidad como punto de encuentro, en clave urbano. Pero eso nos animaba a todo lo contrario, a no descansar hasta volver a repararlo y sacarlo a la calle. Y la euforia que generaba esto era muy, muy fuerte. Entonces, claro, han surgido por ahí una serie de ilustraciones, cuando uno propone, ¿qué figura te imaginas que pudiera estar reemplazando el sitial del pedestal de Baquedano? Muchos sitúan este ícono. Naturalmente, creo yo que los ejercicios de validación o propuesta de qué debiera ser monumentalizable, debieran pasar obviamente por procesos de participación ciudadana lo más legítimos posible, ¿ya? Si fuese estrictamente necesario mantener estos procesos y estos ejercicios de patrimonialización, creo que es la única vía. La única vía es que sean legitimados por la voluntad de una gran mayoría de chilenos y chilenas. Entonces, en ese sentido, tampoco, por más que quisiera defender esta figura, creo que es pertinente llegar a instalarla porque caeríamos en la misma lógica de imposición, ¿ya? Pero eso básicamente contarles la historia de cómo se gestó y el propósito de lucha que tiene este ícono. Lo último, señalar que siempre también con la impronta y la lucha pro igualdad, paridad en todo contexto, se generó también una negrita, una perrita que justamente ha seguido el legado del perrito Matapaco, y una figura de igual tamaño que hoy en día está recorriendo diversos territorios del norte de Chile. Y nos han escrito, y justamente apelando a lo que decía Alejandra, cuán importante es que la lucha no se centralice en la capital, ¿ya? Que visibilicemos las problemáticas que tienen de personas de distintas zonas que han tenido una lucha persistente, como Antofagasta, Calama, Concepción, Valpo, en fin. La gente de Antofagasta me decía que cuando llegó la negrita allá, no habían tenido una congregación en la Plaza de la Revolución
tan masiva como en los primeros días del estallido. Fue como un renacer, que la población bonilla se desmilitarizara gracias a la llegada de la figura, porque la familia quiso salir, ¿ya? Este ícono congrega a la familia, ya no tan solo a quienes estamos ahí, a la primera línea, y luchando con nuestras pancartas, sino que es un elemento integrador. Entonces, eso. Por ahora, señalarles que efectivamente este ícono quedó bastante mal traer después de un segundo atentado incendiario en su contra, y ahora descansa, pero está visible en el Museo del Estallido Social. Súper. Gracias, Marcel. Después, también vamos a querer que nos cuentes más sobre el Museo del Estallido, pero también quiero recordarle a los asistentes que pueden dejarnos sus preguntas en el chat, por si tienen alguna duda o comentario. Y así como tú hablabas, bueno, de los íconos de la protesta, como fue el perro Matapaco, también existió una tía Pikachu, también un dinosaurio por ahí, y quizás para conversar un poquito más allá de las estatuas, Alejandra, me gustaría saber de tu parte, ¿qué te parecen esa gente, la tía Pikachu o el dinosaurio, que fueron también íconos de protesta, que hoy en día van a participar de la convención constituyente? ¿Qué opinas de ese salto? ¿Y qué opinas del proceso? También en nuestra historia, que por primera vez podríamos tener una constitución hecha de manera democrática. ¿Qué piensas, Alejandra? Bueno, primero decir a Marcel, gracias por la mención de Luna Incaelo, porque es algo que nunca aparece mucho a propósito de las identidades y de quienes estamos conversando acá. Eso me parece muy importante, como en este momento es un gran momento de sentirnos en plena libertad de construirnos como queremos, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso hacía énfasis claro, una cosa es la opinión como académica, historiadora, otra cosa es la opinión ciudadana, otra cosa también es la opinión desde una sensibilidad, ¿no? Artística, que en ese sentido yo creo que lo voy a conectar con lo que me dice Felipe, voy a dar una vueltita un poquito, pero voy a llegar. Porque el lugar de los perros o del perro es muy interesante, es muy importante en Chile, digamos, en la literatura, por ejemplo, ¿no? O sea, el quiltro, el perro guacho, ¿no? O sea, como que reúne muchos elementos, como decía Marcel, que son muy, muy propios, no solo de Chile, sino que de la cultura latinoamericana, pero que en particular en Chile, ¿cierto? Todas las expresiones populares, en algún punto llegan, ¿no? A la cuestión de los perros de manera más suave o de manera más fuerte, ¿no? Que me parece súper notable de cómo se recoge en esa historia, ¿no? De ese perrito que acompañaba las marchas, ¿cierto? Las marchas de los estudiantes, digamos, era anterior al estallido, pero que resurge ahí, y que siempre es parte, ¿no? Como de la población local, es muy interesante. Y me estaba acordando cuando le hablaba de que cuando fue el bicentenario de la República, de los procesos de independencia, y se hizo esta cosa como de enterrar ¿se acuerdan? Como en la Plaza de Armas, se hizo como una especie de punto cero, donde se enterraron una serie de cosas que se supone que van a quedar ahí hasta el tricentenario. Y la gente votó porque estuviera ahí también el perrito Lipigás, ¿no? Este símbolo no estoy haciéndole propaganda a la empresa ni mucho menos, pero el tema del perro, ¿no? De la cuestión así como abandonada, como resiliente, como él decía, creo que es muy importante. Es muy interesante de darle una vuelta, y por eso también creo que estos otros símbolos de un dinosaurio, de un disfraz de la tía Pikachu, también de alguna manera se conectan en el sentido de una cierta orfandad, de un montón de gente que se siente
que nos sentimos o se sienten en algún punto desprovistas desprovistas de una cierta protección, ¿no? El guacherío, digamos, ¿no? Así como lo han planteado tanto la Sonia Montesino, ¿cierto? Como Gabriel Salazar y como otros autores, digamos que no es que ellos validen el tema, sino que efectivamente es una experiencia de todas las familias, ¿no? ¿Qué pasa con la legitimidad o con la ilegitimidad del reconocimiento de un cierto linaje o no? Entonces, claro, todo este estallido popular tiene que ver también con esos patipelados, o sea, toda la discusión sobre este triunfo de personas que parece que no venían de las familias conocidas, ¿no? Que eran todo como especie de guacherío social, em, está en esos elementos, ¿no? O sea, la tía Pikachu, claro, le hace sentido a muchas generaciones que no es la mía, digamos, de los videojuegos, ¿cierto? Que yo lo conozco porque, bueno, está, digamos, en la conversación de las familias, está dentro de sus casas, ¿cierto? A ella le regalan a Joana el traje, su hijo dice, ¿no? Y se le ocurre ponérselo, pero claro, convoca a una serie de generaciones y personas que se sienten que se aunan en torno a estos íconos también, ¿no? De la cultura pop para algunos, de la cultura de masa. El dinosaurio me parece sumamente divertido, digamos, o sea, como esta cosa lúdica también. Me parece muy, muy importante, digamos, o sea, yo no lo tomaría como una cuestión anecdótica, sino que justamente tiene que ver con cómo la Constitución también se nos está transformando en una especie de gran abrazo, de gran paraguas para toda esa orfandad, ¿no? De la desprotección en la que estamos en este neoliberalismo salvaje, en el cual Chile se comprometió, digamos, ¿no? Al leer una constitución espuria. Entonces, creo que esos personajes, tanto como el perro, ¿verdad? El matapacos o la tía Pikachu, ¿cierto? Este dinosaurio, son como elementos que hablan de eso también, ¿no? O sea, ¿cuáles son no se recurre, digamos, a ningún símbolo, como dice Guillermo, claro, quinchamalí o ¿cierto? La guitarrera, es un referente también muy upeliento, ¿no? O sea, yo lo reconozco en eso, o sea, yo soy nacida en el 72, como decía, y por lo tanto me siento nacida en la UP, y, y claro, pero no es necesariamente el referente de los nacidos del 2000 para acá, ¿no? No es el referente de esas generaciones, pero sí, ¿cierto? Pikachu, obviamente, y los dinosaurios, ¿no? O sea, es como que esos son sus referentes y también nos obliga a pensar entonces, y eso lo digo, digamos, como sintiéndome parte también del mundo de la cultura, o sea, de la creación de símbolos en la deuda y en eso celebro lo que Marcel hizo de recoger eso y poner al perro matapacos ahí. Bueno, lo hemos hecho mal entonces, ¿me entiendes? O sea, si en realidad es el Pikachu o el dinosaurio, ¿qué estuvimos haciendo en todo este tiempo? No estuvimos construyendo simbologías o referentes que permitieran a la gente cobijarse y aunarse en torno a algo que les hiciera sentido, ¿no? Y eso, digamos, es una deuda nuestra, como de nuestro trabajo, pero ahí es el valor del perro, ¿no? Del matapaco, y es el valor, ¿cierto?, de esas personas que evidentemente no lo buscaron. Y lo otro también es la cultura carnavalesca. Yo celebro eso como de qué es lo que hace el estallido. También es como mirarnos también en un referente latinoamericano, ¿cierto?, que no somos, ¿verdad? Esto, como dijo Lavín en algún momento, que habíamos nacido como equivocados, ¿no? O sea, que éramos como los europeos de América Latina. Somos carnavalescos, ¿verdad? Somos irónicos, somos burlones, somos buenos para la talla, ¿no? Somos... y eso es importante, eso no es poco valioso, no es poco serio, es importante. Entonces yo lo considero así. Y sobre el resultado de las elecciones, estoy contentísima porque estoy muy sorprendida, ¿no? Yo creo también que ahí el paternalismo, ¿cierto? Y el clasismo, que también que se filtra en la opinión de los medios, de las personas llamadas como especialistas, es errado. O sea, yo creo que además que he estado leyendo atentamente,
estas columnas, ¿verdad?, sobre esta gente otra, esta gente que parece una parecida, ¿no? Es profundamente clasista, o sea, es profundamente paternalista, de no considerar, ¿cierto?, a la mayoría de las personas como sujetos válidos, como sujetos, como una otredad. No somos la otredad, somos la mayoría, ¿no? Somos la mayoría. Muchas gracias, Alejandra. En honor a la hora, nos quedan unos minutos todavía, pero me gustaría hacer una última pregunta. Y me gustaría conectar algunas cosas de las cuales han estado hablando. Por un lado, Alejandra mencionaba esta cultura del carnaval, que me parece que es muy bonito. Y por otro lado, Marcel hablaba de esta coautoría que tiene que ver con lo colectivo, con la masa. Entonces, hay ahí ciertos puntos de conexión que me parecen muy interesantes. Y recuerdo también alguna vez a Guillermo mencionar que cuando él fue director del museo también incluyó los murales dentro del museo, lo cual era traer la calle dentro del museo. Entonces, encuentro muy interesante esos puntos que están coincidiendo, esas conexiones que se dan entre los tres relatos. Pero como nos quedan poquitos minutos, me gustaría cerrar con toda esta noción también y esta sensación también esperanzadora de que lo popular renace de alguna manera. Y quería preguntarle, Guillermo, ¿cuáles son sus esperanzas con esta nueva constitución? Bueno, yo creo que mis esperanzas coinciden con las de muchos, ¿verdad? Es de poder construir un Chile realmente vivible, humano, en el que sean respetados todos los derechos de cada uno de nosotros, ¿verdad? En que se termine con esta desigualdad tan enorme que existe entre la clase trabajadora y los grandes monopolios, los individuos que tienen mucho dinero, un inútil dinero que solamente es cifra y que no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, tengo esa esperanza de que de allí tendrá que salir algo, este Chile que todos hemos tratado de crear, ¿verdad? Desde siempre, desde siempre. Así es que yo quiero felicitar a Alejandra y a Marcel de lo acuciosos que han sido en sus explicaciones, ¿verdad? Mis búsquedas van por un lado distinto a eso, ¿verdad? Por eso que puede parecer un poquito ridícula la proposición mía de colocar la figura de Quinchamalí, pero creo yo que esa reúne, va más allá de la contingencia, lo que ha significado estos 2 años que hemos estado viviendo. Es decir, es poder unir el pasado y el futuro, ¿verdad? Entonces, creo yo que eso no se trata de toda una pelea y de hacer una votación, pero era sencillamente para poder aportar algo que tenga que ver con las realidades de nuestra ciudad. La mayoría de los monumentos son muy feos, son muy malos en nuestro país. No tienen fuerza poética, ¿verdad? Son sencillamente hechos por funcionarios pagados por no sé quién. Entonces, pero son tan pocos los elementos de creaciones que se han hecho y casi no existen, ¿verdad? Entonces, por eso que me imaginaba yo que la mejor figura era la de la guitarrera de Quinchamalí, porque es lo más chileno que podemos hacer. Y se está extinguiendo, está desapareciendo, o sea, están
está siendo abandonado eso. Y entonces yo creo que forma parte del patrimonio, ¿verdad? Entonces, pero esto no se trata de una pelea y de hacer una selección entre uno y otro. Era sencillamente mi opinión ante todo eso. Y yo me inclino ante la sapiencia, la sabiduría, todos los aportes que han aportado Marcel y Alejandra para entender este proceso. Me parecen muy, muy reflexivos y eso es muy bueno. Nosotros, más viejos, somos un poco más al lote, ¿verdad? Parece ser que solamente habla del corazón, ¿no? La mente la hemos dejado un poquito por los lados, ¿verdad? Pero necesitamos a estos jóvenes que están construyendo el futuro, ese futuro bonito que tú preguntabas, Faiz, lo están haciendo ellos, no nosotros. Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, malamente, pero algo hicimos. Gracias, Guillermo. Una cosita ya, estamos cerrando, pero antes de que nos despidamos, quería preguntarle a Marcel, o más bien pedirle a Marcel, que nos invite al Museo del Estallido, que nos cuente en qué están, si se puede visitar o si van a visitar por redes sociales cuando se pueda. Marcel. Bueno, tres cositas antes de referirme a eso. Lo primero, agradecer a Guillermo por su honestidad, por su transparencia y el gesto de compartirnos también su propuesta. La guitarrera de Quinchamalí evidentemente cuenta, por lo menos con la aprobación de nosotros, como una magnífica idea. Alejandra también se refirió a dos grandes personas, Giovanna y Cristóbal, el famoso Dino Azul. Yo quería solamente subrayar la importancia que tuvieron ellos en este proceso y obviamente lo que van a tener en adelante. Justamente considerando esta cualidad, esta característica de todos los chilenos y chilenas, de que somos un tanto acallados, o sea, quizás nos influye la geografía, no sé, algo, pero no somos de expulsar, de sacar afuera. Nos gusta el carnaval, nos gusta verlo en Argentina, en Colombia y en Brasil, pero no tenemos grandes instancias como eso. Y justamente estas personas animaban eso, o sea, eran aquellas personas cuyo rol es clave era generar un ánimo muy positivo de unión en torno a estos referentes, que da lo mismo cuál figura tocara, les tocó ese disfraz, podría haber sido Picapiedra, cualquier otra cosa, pero simplemente era el animar, el generar una vibración en alta de todas estas polifonías y ánimos que habían de participación. Entonces, y Cristóbal particularmente tuvo una lucha y una consigna en particular, que era liberen la agua, tenía atrás su mensaje. Entonces también mencionar la lucha que han dado diversas organizaciones como Modatima, No Alto Maipo, que también son preceptos claves en esta gran lucha, ¿ya? Y todo esto se resume en el espacio Museo del Estallido Social, todas estas instancias donde convergen diversas luchas, ya decíamos, temas de feminismo, de disidencias sexuales, de problemáticas ligadas con temas medioambientales, la hemos querido reunir en un espacio, un refugio de resistencia, un contenedor también que permite, de memoria finalmente. Estamos construyendo un tiempo presente, fíjense que estamos hablando en torno al tema patrimonio, y cuán importante es que nosotros no deleguemos esta tarea en el futuro. Evidentemente que pueden haber historiadores que pueden hacer muy bien la pega, pero evidentemente va a tener sabemos que probablemente en unos años más, ciertos sesgos de los grupos dominantes del momento, político, económico. Entonces, nosotros, los ciudadanos, ciudadanas, tenemos que hacernos cargo de este proceso de construcción de memoria. Y la mejor manera es reunir, acopiar todas estas diversas expresiones que han surgido, sobre todo desde el contexto de lo colectivo, como señalaba Faiz, remarcar eso. Aquí en el Museo del Estallido hay mucha obra como bordados colectivos, tejidos, el mismo mural,
donde han dialogado diversos artistas y que responde a una especie de estética que ha florecido, ya que nos tomamos las calles para expresar esto. Entonces, pero nos hemos encontrado en varias similitudes de lenguaje con otros artistas. Entonces, esto de sacarlo de la élite, de la galería, y llevarlo a la calle como una ofrenda, ha sido maravilloso, porque nos ha permitido generar una especie de identidad común. Y sobre todo los tejidos y los trabajos colectivos responden a un ánimo de también fortalecer el tejido social. Aquí, por ejemplo, la que estamos viendo es una bandera, un emblema mapuche, ¿cierto? Que está tejido por una colectividad de hombres tejedores. Se demoraron como un año en hacerlo, pero están hechos distintos fragmentos, pero está la vocación, ¿cierto? De generemos una obra con sentido, también este gran trabajo de ojos colectivos, donde no importa el autor, la autora, sino que el significado que tiene, ¿ya? Y el museo reúne estos componentes. También hay un espacio destinado a homenajear a quienes han partido, ¿cierto?, en esta lucha que hemos dado, ¿cierto? No están todos presentes, y también estamos dando la lucha también por los y las presas de la revuelta, pero el espacio museo también reúne muchos componentes que tuvieron un gran sentido de pertenencia y valor simbólico. Otra de las piezas claves del museo son, por ejemplo, los tótems, los chemamules, ¿cierto? Esculturas realizadas por el colectivo Pillan Mamun, donde hay varios escultores de diversas etnias, Licanantay, Mapuche, y estas esculturas que se instalaron en la Plaza de la Dignidad en diciembre del 2019, ellos no esperaban jamás que pudieran durar mucho tiempo, fueron cuidadas por quienes nos manifestábamos, todos los días a protegerlas, el sentido que generó en diversos actos que congregaban ciertos ritos en torno a estas esculturas fue maravilloso, hasta que en contexto de pandemia y cuarentena la Intendencia las retiró de forma violenta, pero con esa misma intensidad, fuerza, resiliencia que nos caracteriza, sobre todo a quienes nos hemos conocido mucho en el contexto de la calle, salimos en busca y dimos al paradero donde estaba la escultura y felizmente las pudimos traer a este contexto museístico. Pero decirles que no está en la lógica de este espacio generar solamente un repositorio que hable del pasado, sino que queremos construir esta mirada presente, reflexiva, comprometida con las decisiones que queremos por el bienestar de todos y todas. Y lo último, señalar que el espacio está abierto, por ahora felizmente tenemos fase 2, así que de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, el espacio es obviamente gratuito, solamente en base a la autogestión que nos permite sostenernos, pedimos un aporte voluntario, pero también las personas pueden adquirir algunos elementos simbólicos también, o publicaciones en la tienda, en el café. Así que quedan todos invitados al espacio Museo del Estallido, también a revisar la página web, museodelestallidosocial.org, que tiene mucho material, más de 70 documentales audiovisuales, mucho material. Así que eso, no me extiendo más. Nuevamente, muchas gracias. Parece que hay solamente personas. Ya, muy bien. Bueno, estamos cerrando. Me imagino que, bueno, nosotros somos cineastas documentalistas y Faiz les quiere contar un estreno que se viene para ir cerrando, un documental que está listo. Faiz. Muchas gracias, Felipe. Sí, el 5 de junio ahora, en un poquito más, casi una semana, vamos a estrenar vía online el documental Redolés, la urgente necesidad de la memoria. Va a estar en Passline, en una tiquetera. Gracias, Felipe. Sí, bueno, antes también de ir terminando, ¿cierto? Agradecer los comentarios acá en el chat. Álvaro Cárdenas nos cuenta la experiencia en Valparaíso también. Nos dice, soy de Valpo y acá los lobos del Parque Italia fueron transformados en matapacos una y otra vez. Hermosa experiencia. También agradecen la presencia de nuestros tres panelistas, Carolina González,
bueno, Alejandra también, que está feliz de haber participado en esta actividad. Antes de despedirlos también, quisiera, al igual que Faiz, dejarlos invitados para actividades que tenemos la próxima semana, donde la Universidad, la UTEM, va a celebrar por tercer año consecutivo la Semana por la Memoria y los Derechos Humanos. Tenemos actividades toda la semana. Partimos el día lunes con una charla de Claudio Nach, ¿ya? Sobre posibilidades y propuestas para un país con enfoque en los derechos humanos. El día martes al mediodía tendremos al Tata Barahona, que va a compartir con nosotros también, conversar y cantar. Después, el día martes en la tarde también, con el abogado Nelson Caucoto, también vamos a recibir un poco su experiencia, lo que ha sido su trabajo en defensa de los derechos humanos. Perdón, el día martes con abogados y familiares de los detenidos en el caso de la revuelta, ¿ya? Los presos y presas de la revuelta. Ellos van a compartir con nosotros. El día miércoles estamos con Nelson Caucoto. El día jueves tenemos algunos mini documentales también al mediodía. Y el día jueves en la tarde, algo muy importante para nuestra institución, se va a la hermana de Ronald Wood va a presentar un libro sobre poemas, Wanda Wood. Bueno, para nosotros Ronald Wood es una persona, un ícono también en esta lucha y defensa y promoción de los derechos humanos, estudiante que murió cuando la universidad todavía no era UTEM, sino que era Instituto Profesional de Santiago, pero que murió asesinado, y hace 3 años a su familia también se le entregó el título póstumo a Ronald Wood. Así que eso es muy importante. Y el día viernes vamos a terminar con Cine y Derechos Humanos, sobre la película Las Noches de los Lápices, esta experiencia traumática en Argentina para jóvenes estudiantes, y vamos a tener al sobreviviente de ese hecho, a Pablo Díaz, que va a estar compartiendo con nosotros. Así que también lo dejamos invitados para eso. Faiz, Felipe, muchas gracias por haber sido vínculo para realizar esta actividad, y a los 3 panelistas también. La verdad es que era un momento ideal poder conversar de esto. En el chat lo decían, todavía queda mucho por reflexionar. Este es un proceso que está en cambio, está en profundo análisis, reflexión, no solo en Chile, en todas partes del mundo, y queremos crecer, queremos formarnos también con la experiencia de ustedes. Así que muchas gracias por haber participado. Hubiese sido genial en otro contexto haberlos tenido de manera presencial en la universidad, pero estas plataformas, bueno, tienen sus ventajas, pero también tienen la ventaja de que pudimos llegar a mucha más gente que quizás no hubiese estado de manera presencial en la institución. Así que por mi parte, de verdad, muy, muy agradecido a nombre de la universidad. Esperamos tener otras instancias de compartir, y bueno, eso. También a quienes asistieron, a quienes aceptaron esta invitación, muchas gracias por darse el tiempo y querer aprender y conocer más de este tema. No sé si alguien más, Felipe o Faiz, quisieran decir algo más para cerrar. Muchas gracias, Hernán. Estamos aquí. Solo Ya. agradecer a los invitados. Sí, sí, felices. Así que muchas gracias por este momento, y lo dejamos invitado para todas las actividades de la universidad. Hasta pronto y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Concepción.